no había. Pedimos una chela. Se tardaron. Y fue cuando decidí bailar y sacar mis mejores. Que yo creo que eso fue lo que le cautivó. Y de repente, cuando ya me estaban haciendo el círculo y yo era la sensación del momento. ¿Cómo no, papito? Llamado reggaetón. Y de repente todos empezaron a pegar como sanguijuelas poseídas por el demonio. Y yo no sabía qué hacer. Se agarra la madre. Y que me la rimo y que le empiezo. Y que me le empiezo a animar más y más y más hasta que le arrimo todo el mueble. Y de repente se empezó a subir de tono, de intensidad, de cachondeo. Y que me la llevo a los chulitos. Y allá en los chulitos no hicimos nada porque salían otras parejas igual de calientes que nosotros, pero yo sí le dije, ¿sabes qué tranza, Mari? La neta, tengo un buen de ganas de platicar que hasta las palabras que me salen solitas. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí y nos vamos a 5 letras porque ya no aguanto? Ella aceptó. Salimos del antro. Llegamos al hotel más cercano. Por favor, espérenme. Porque yo siempre fui bien caballero. Entramos. Llegamos. Buenas noches, ¿me podría dar la mejor habitación con vista al mar, jacuzzi, lo que sea? Obviamente ella pagó, ¿no?